Con ustedes, amigos, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Esta es, con la bondad de Dios, la lección número 5 de nuestro curso de Teología a Distancia. Y hoy tengo para ustedes algo tan bello de compartir. Es la relación entre la teología y la Biblia. Porque aquí radican muchas cosas. Aquí está, por ejemplo, la diferencia entre el quehacer teológico y el quehacer filosófico. Muy respetables ambos. Nosotros comentábamos en nuestra lección pasada sobre los frutos que trae el estudio de la teología, frutos interiores, frutos comunitarios, frutos trascendentes. Hoy queremos mirar no el fruto sino la raíz, porque la raíz de la teología está en la Biblia. A eso queremos acercarnos con el auxilio, con la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Empecemos como de costumbre saludando a la Santa Virgen María, ella que conoció profunda e intensamente el misterio de Jesucristo, ella que es sagrario del Espíritu Santo, nos acompañe, nos inspire en nuestra búsqueda teológica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, creo que aquí vale la pena recordar algo que ya decíamos en la lección número 3, sobre la relación entre la teología y la ciencia. La ciencia y su hija mayor, que es la tecnología, pues han traído inmensos bienes a nuestra vida, han traído muchísimos avances, progresos, posibilidades que no se podían soñar en otras épocas. Pero la tecnología, decíamos en aquella ocasión, no es un bien en sí mismo, porque yo puedo utilizar la tecnología para cosas buenas o para cosas malas. La dinamita puede servir para hacer un túnel que facilita y que alivia la vida de toda una región, o la dinamita puede servir para despedazar inocentes. Entonces la tecnología requiere una luz superior, y por eso decíamos que la teología aspira a ser algo más que tecnología. La teología atiende más a los fines, atiende más a los propósitos, a los principios, a las grandes metas de la existencia humana y del sentido mismo de nuestra existencia en esta tierra. Pero claro, ahí uno se pregunta, bueno, al fin y al cabo, no se supone que eso es lo mismo que se busca, por ejemplo, por medio de la ética, o por medio de la política, o por medio de la filosofía. Uno se puede preguntar, bueno, esa búsqueda de los fines no es precisamente el objetivo de la ética, de la política, de la filosofía, de todas estas disciplinas humanas que también son un ejercicio del pensamiento para buscar qué es lo que le conviene a las personas y qué es lo que le conviene a la sociedad. Por eso uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la reflexión ética, la búsqueda filosófica y esto otro que estamos empezando de pronto a conocer y que se llama la teología? ¿Qué es lo que realmente diferencia una cosa de otra? ¿Por qué son distintas? Si uno lo piensa un poco, llega a la conclusión de que la mayor diferencia está en la revelación, está en la Biblia. Y aquí vale la pena que vayamos empezando nuestras tesis. En cada una de las lecciones de nuestro curso de teología ofrecemos 3 frases, 3 enunciados que nosotros llamamos tesis, 3 tesis. Y hoy podemos empezar estos enunciados con la primera tesis de esta lección quinta. Toda la teología
tiene su origen en una iniciativa divina. 2 puntos. Toda la teología tiene su origen en una iniciativa divina. 2 puntos. Dios ha querido revelarse a nosotros. La iniciativa en el saber teológico, nosotros la reconocemos en Dios. La iniciativa está en Dios. Bueno, si una persona no cree en Dios o si una persona no cree en la revelación, pues habrá que hablar con ella, habrá que mostrarle por qué nosotros nos consideramos capaces de creer que eso es así. Ese es otro tema. Pero para aquel que cree en Dios y para aquel que cree en la revelación, este enunciado es supremamente importante. Toda la teología tiene su origen en una iniciativa divina. Dios ha querido revelarse a nosotros. En la filosofía, en cambio, sigue diciendo la primera tesis, en la filosofía, en cambio, la iniciativa está en la capacidad racional humana. En la filosofía, en cambio, la iniciativa está en la capacidad racional humana que aplica sus energías a aquello que le atrae y desafía. Leo completa la primera tesis porque la había interrumpido. Toda la teología tiene su origen en una iniciativa divina. 2 puntos. Dios ha querido revelarse a nosotros. Punto seguido. En la filosofía, en cambio, la iniciativa está en la capacidad racional humana que aplica sus energías a aquello que le atrae y desafía. Dicho de una manera más cortica, la teología tiene siempre como punto de partida la Biblia, tiene como punto de partida la revelación. No es una revelación que nos prive de nuestra capacidad racional. Es decir, el hecho de que haya una revelación no significa que queda cancelada la razón humana. Eso no es lo que enseña la Iglesia. Eso no es lo que nosotros creemos. La teología no es la cancelación, no es la supresión de la capacidad racional del hombre. No. La teología supone, desde luego, el uso de esa razón, pero es una razón que obra no en el vacío, ni a partir de sus propios intereses, ni a partir de sus propias intuiciones, sino a partir de un dato que nosotros llamamos el dato revelado, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Y esta es la gran diferencia entre la teología y la filosofía. Entre otras cosas, es interesante porque si uno recorre las obras de distintos filósofos, se da cuenta de cómo para cada filósofo el punto de partida de la filosofía está en algo distinto. Si nosotros vamos a Heidegger, el punto de partida está en el ser, pero si nosotros vamos a Husserl, el punto de partida está en el fenómeno. Y si nosotros vamos a Kant, el punto de partida está en el conocimiento. Es decir, cada filósofo, por decirlo de alguna manera, construye su propio punto de partida a la luz de los problemas que conoce, a la luz de la cultura en la que vive y a la luz de la historia que ha recorrido su propia civilización. Ese es el punto de partida de la filosofía. Tampoco seamos tan presuntuosos para decir que en la filosofía la razón parte de sí misma. Eso no es cierto. El filósofo empieza donde puede. Los filósofos intentan razonar a partir de aquello que les parece como lo más profundo, lo más raizal, lo más radical. Pero de ninguna manera eso significa que ese sea el único ni el último modo de hacer filosofía. Queda claro entonces que hay esa diferencia. Queda claro que el punto de partida de la teología está en la revelación, está en la Biblia. Pero yo todavía quiero hacer una anotación, y es que
La Biblia, como nosotros la entendemos, no nos llega volando por los aires. La Biblia llega a nosotros recorriendo una historia, llega leída, interpretada, predicada, de manera que nadie se encuentra con el texto bíblico hoy como podía encontrarse en el siglo segundo o en el siglo primero. Para bien o para mal, nosotros estamos convencidos de que finalmente es para bien, la Biblia nos llega ofrecida por una comunidad, nos llega ofrecida por un pueblo. La Biblia es la obra maravillosa del Espíritu Santo en un pueblo que hunde sus raíces allá en los patriarcas de Israel, que tiene su culminación en Jesucristo y que tiene sus predicadores autorizados en los santos apóstoles y luego en quienes pastorean a la iglesia. Es decir, el encuentro con la Biblia no podemos imaginarlo solamente como el encuentro con un libro, el encuentro con unas palabras. Las palabras adquieren su sentido, las palabras quedan, ¿cómo lo digo?, preñadas de sentido, quedan grávidas de sentido, quedan llenas de sentido solo en contacto con la vida. Y como la vida va caminando en la historia, es evidente que la Biblia que nosotros recibimos, la recibimos solamente como libro de un pueblo, libro del pueblo de Dios. Esa es la Biblia para nosotros, el libro del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios viene caminando desde hace siglos, desde hace milenios. ¿Por qué hago este énfasis? Para que no nos imaginemos que cuando nosotros vamos a hacer teología es simplemente abrir la Biblia y empezar a decir cada uno lo que le parezca o lo que su cabeza le permita. Ese precisamente es el problema o ese es el límite que tiene el estilo protestante de hacer teología. El estilo protestante queda en eso precisamente. Yo abro la Biblia, abro mi corazón y las páginas del libro santo y mi corazón y ya, y con eso tengo. Que el Espíritu Santo me ilumine y ya yo escribo mis libros de teología. Pero eso es ingenuo, porque en realidad la Biblia no me llega a mí solamente como unas palabras, como unas fotocopias, como unas letras que están sobrevolando los siglos. La Biblia llega a mi vida, ofrecida siempre y por lo tanto, de algún modo interpretada, predicada por una comunidad. Como es una comunidad la que me entrega la Biblia, quiere decir que está la Biblia y la entrega. Y entregar, en latín, se dice tradere. El verbo para decir entregar, en latín, es el verbo tradere. Y de tradere viene traditio. La traditio es la entrega. La Biblia llega a mí, pero la Biblia llega tradita. La Biblia llega entregada. La Biblia llega ofrecida a mí por la comunidad creyente. Por eso nosotros, los católicos, cuando buscamos las fuentes de la teología, siempre pensamos en la Biblia entregada. Biblia tradita. La Biblia y la tradición. La tradición no es como tener otro libro que me aumenta la Biblia. La tradición es el hecho vivo de la entrega de la palabra de Dios que a lo largo de los siglos, por la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va mostrando, va esclareciendo el sentido de las palabras que vienen desde el siglo primero. Esa es la grandeza, esa es la belleza de la palabra de Dios entregada. Y esta es la fuente primera, esta es la fuente mayor de la teología. Así nace la teología. Así se hace posible la teología. Así podemos entender mejor
la primera tesis del día de hoy, que repito con mucho gusto. Recordemos que aquí estamos invitando a la gente a que tenga su cuaderno de teología y vaya escribiendo esas tesis. Siempre son 3 tesis en cada lección. Las vaya escribiendo para que se familiarice. Ya hemos hablado bastante de los frutos y los bienes que este estudio puede traer a nuestra vida. Repito pues la primera tesis del día de hoy. Toda la teología tiene su origen en una iniciativa divina. Dios ha querido revelarse a nosotros. En la filosofía, en cambio, la iniciativa está en la capacidad racional humana que aplica sus energías a aquello que le atrae y desafía. Bueno, es un buen tiempo para pasar a nuestra segunda tesis. Copiémosla y luego la vamos comentando. La idolatría de la razón humana se llama racionalismo. El desprecio de la razón, supuestamente por enaltecer la fe, se llama fideísmo. En esta segunda tesis, entonces, estamos aprendiendo el significado de 2 palabras que son importantes dentro del estudio de la teología. Uno es el racionalismo y otro es el fideísmo. A ver, los seres humanos tenemos el uso de la razón. Tenemos una capacidad racional. Y por eso es maravilloso ser racional. Pero mucho cuidado con ser racionalista. Estamos invitados, estamos llamados por nuestro propio ser a ser racionales. Pero cuidado con ser racionalistas. Son 2 cosas distintas. El ser racional es ejercer la razón. El ser racionalista es idolatrar la razón. Son 2 cosas distintas. Es que los excesos son malos, los excesos son perniciosos. Decían los antiguos, in medio es virtus. Y esto se cumple para las virtudes humanas. La virtud está en el medio. Para las virtudes humanas se cumple que el exceso es mala idea. El exceso y el defecto, los extremos son malas ideas. Y precisamente el racionalismo y el fideísmo son 2 extremos. Porque el racionalismo es exaltar tanto la razón que se termina idolatrando. Mientras que el fideísmo es despreciar la razón, supuestamente por darle más importancia a la fe. La Santa Iglesia no está de acuerdo con ninguna de las 2 cosas. Y aprender a ser verdaderamente católicos y aprender a tener una cierta formación teológica es entre otras cosas, evitar estos 2 extremos. Evitar el racionalismo y evitar el fideísmo. Con el racionalismo se hace imposible creer. Con el fideísmo se hace peligroso ese supuesto creer. El racionalista verdaderamente hace de su pensamiento una especie de Dios, como si no fuera concebible una inteligencia más grande, como si de nada ni de nadie pudiera recibir otra luz sino de su propia cabeza. Supone como una cierta soberbia, Pero el fideísmo tampoco es mejor, porque el fideísmo supone que la persona desprecia la razón. Y del desprecio de la razón vienen muchos males, porque, cuidado, cerrarle la puerta a la razón no es abrirle la puerta a la fe. Cerrarle la puerta a la razón es abrirle la puerta a la credulidad, no a la fe. ¿Qué es ser una persona crédula? No creyente, sino crédula. Una persona se llama crédula cuando cree todo, o cree lo que le conviene, o cree a lo primero que le llegue.
La credulidad es muy peligrosa porque la credulidad está muy próxima al fanatismo. La credulidad está muy cercana a la intolerancia. La persona crédula, la persona que se aferra solamente a alguna idea que le llegó o alguna predicación o algún estilo, inevitablemente terminará condenando todo lo demás. Y eso es muy peligroso. O yo no sé si será más peligroso lo otro que le sucede a la persona crédula, que tiene las puertas tan abiertas que finalmente no sabe ni en qué cree, porque le cree a todo y a todos. Fideísmo no. Racionalismo no. Racionalidad sí. Pensamiento organizado sí. Uso de la razón humana dentro de sus propios límites sí. Idolatría de la razón no. Soberbia porque podemos pensar o tenemos conocimientos no. Evitar esos dos extremos. Y ciertamente yo creo que el estudio de la teología nos ayuda a evitar esos dos extremos. A evitar tanto el racionalismo como el fideísmo. Y pasemos finalmente a nuestra tercera tesis. La tercera tesis dice de la siguiente manera, para que por favor tomen nota. La razón tiene un lugar en la teología. Bueno, ya hemos dicho que no se trata ni de levantarla tanto que nos volvamos racionalistas, ni despreciarla tanto que nos volvamos fideístas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el lugar de la razón en la teología? Eso es lo que dice la tercera tesis, la dicto completa primero. La razón tiene un lugar en la teología de dos maneras, 2 puntos. La razón tiene un lugar en la teología de dos maneras, 2 puntos. Ayudando a mostrar la inconsistencia de los ataques en contra de la fe, ayudando a mostrar la inconsistencia de los ataques en contra de la fe y ayudando a organizar y sistematizar lo que creemos. Ayudando a mostrar la inconsistencia de los ataques en contra de la fe y ayudando a organizar y sistematizar lo que creemos. Esos son los dos oficios principales de la razón en la teología. Esto lo tomamos de Santo Tomás de Aquino, del cual hablaremos después, en otro programa, en otra lección. Miremos un poco cuáles son estos dos usos de la razón en la teología. Porque mucha gente cree que la religión es asunto de no pensar, y eso no es cierto. Yo no he encontrado en la Biblia ninguna parte que diga, no penséis, no ejerzáis inteligencia, no meditéis, no reflexionéis. Yo no he encontrado nada que diga eso. La invitación que nos hace la Sagrada Escritura es una invitación a creer, ciertamente, pero no es una invitación a no pensar, son dos cosas distintas. Entonces hay que buscarle el verdadero lugar, el recto lugar a la razón humana dentro de la teología, partiendo de la base, desde luego, de que tenemos, por misericordia de Dios, el don de la fe. Y por eso decimos que hay una primera ayuda que la razón presta en la teología, un primer servicio. Ayudar a mostrar la inconsistencia de los ataques en contra de la fe. Esto es muy interesante, porque hay una cantidad de mentiras que se dicen en contra de la fe o en contra de la iglesia. Y para deshacer esas mentiras se necesita estudio y se necesita ciertamente una capacidad racional. Me acuerdo, por ejemplo, que en tiempos de Santo Tomás, algunos musulmanes se burlaban del sacramento de la Eucaristía y decían, bueno, pues, si ese pan es el cuerpo de Cristo, aunque fuera del tamaño de una montaña, ya deben estar por acabárselo, porque tanta gente que comulga. Era un comentario que ellos hacían, un comentario burlesco, un comentario blasfemo, diríamos nosotros. Bueno, pues Santo Tomás responde a esa objeción, muestra cómo esa burla no tiene que ver con lo que nosotros realmente creemos sobre la Eucaristía. Es decir, la razón le ayuda a destruir
el ataque con el que se pretende debilitar la fe. Esta es una ayuda de la razón. Y lo mismo pasa en otros temas, por ejemplo en temas de la historia. Cada rato sale el tema de la Inquisición, pero ¿cuánta gente sabe que la Inquisición no fue solamente un asunto de la Iglesia Católica? Hubo una Inquisición protestante. ¿Cuánta gente sabe eso? Que hubo una Inquisición protestante. ¿Cuánta gente lo sabe? Pero siempre se presenta la Inquisición como si fuera un problema de una aberración y de una degeneración de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es lo peor. ¿Es eso justo? Y sobre todo, ¿es eso verdadero? El estudio nos ayuda a desarmar esa mentira, nos ayuda a desarticular ese ataque. Ese es un servicio que la razón presta, ayuda a mostrar la inconsistencia del ataque. Pero la razón además sirve, en un tono diríamos más positivo, sirve para ayudar a organizar el contenido de la fe. Si nosotros, por ejemplo, nos paseamos un poco por las páginas del catecismo que nos dio Juan Pablo II, comúnmente lo llamamos el Catecismo de la Iglesia Católica, pues eso tiene una estructura, tiene una cierta lógica. Es decir, hubo gente que a través de un ejercicio de pensamiento procuró exponer las cosas, procuró ofrecer la fe de la mejor manera. Dice un gran predicador, Humberto de Romanis, que los maestros, los predicadores, están llamados a ofrecer, como en los banquetes, a ofrecer bien el alimento. Y la razón humana sirve también para eso, para ofrecer bien el alimento espiritual. Este es oficio que también tiene la razón humana dentro de la teología. Pues mis amigos, demos gracias a Dios que nos permite reconocer estas realidades que nos alientan a seguir en nuestro estudio, que nos alientan a prepararnos, a formarnos mucho más y mucho mejor en nuestra fe. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Por favor, me encomiendo siempre a sus oraciones. Que Dios el Señor haga su obra en nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad con la ayuda de Dios.